Virgen Santísima, bueno, bienvenidos. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Bueno, avances del proyecto, les cuento. Tus fotos, Migue, no se tomaron hoy, se van a tomar el miércoles porque hay un trabajo que está haciendo este joven que pues toca que termine el trabajo para que nos ayude a hacer todo el tema de Yo soy unicolombiano. Creo que en este momento tenemos en la encuesta 532 respuestas, afortunadamente. Miguelcita levantó por allá la mano y vamos con la especie lobo y se llama, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Profe, pues yo tengo entendido que hay 3 nombres que están igual, que están en 8.1. ¿Así están empatados? Sí, hay 3 nombres que están empatados. Estaba Colombianito, estaba Draco y estaba Otis. Sí, creo que esos son los 3 que están ahí. Profe, una pregunta. Dime. Lo que pasa es que yo estoy en el grupo de los representantes y varios están interesados en acceder digamos, al área de deportes de bienestar, ¿sí? Ajá, sí. Pero nadie les brinda respuestas. O sea, hay una chica que se llama Claudia, pero ella como que medio de vez en cuando responde, pero ellos no tienen ni idea de cómo inscribirse y se quieren inscribir. ¿Tú tienes de casualidad algún contacto, alguien con lo que de pronto ellos se puedan comunicar? Pues es que entonces poseemos problemas, porque la que dirige Bienestar Universitario es Claudia y si ella no da la información, entonces... Ya han preguntado varios, pero no les han dicho nada y ya pues ellos están interesados realmente en la parte de ingresar a los deportes, pero pues no les han dado como la respuesta. Bueno, nosotros vamos a tener con Claudia una reunión esta semana. Entonces, si quieres, les das mi celular para que yo pueda hacerles puente con Claudia, para que les solucionen los problemas. Bueno. Listo, profe, dale. Bueno, muy bien. Entonces, esta mañana amanecimos con 362, creo. No, mentiras, con 383. Y nos fuimos para la sede pues a tener la clase allá para poder hacer los videos, hacer las fotografías. Entonces se adelantó bastante en el tema de fotografía, de las obras de arte, de la parte arquitectural. Hicieron varias entrevistas y tomaron fotografías con el ánimo de tener contenido para el trabajo. Nosotros básicamente dependemos de lo que nos ayude a hacer Alejandro, área de mercadeo. También tuvimos reunión con el programa de diseño de modas y estuvimos en contacto con el director del programa. La gente está muy, muy contenta. Básicamente nosotros tenemos ahí como la propuesta de que los presentadores de los eventos que tenga la universidad sean de comunicación, pues es lógico que sea así. Aparte de eso, tenemos un personaje en las horas de la mañana de este curso, en las horas de la mañana, que se llama Jackie, y Jackie pues va a hacer, digamos, también va a hacer TikTok y una cantidad de cosas. Entonces, pues como que la idea es que ella sea el enlace. ¿Sí vieron que cayó un gato del cielo? Sí, saltó de allá y me cayó aquí encima, esta pinche gata volando. Y entonces... van a trabajar un poquito en el tema de, digamos, como de imagen de ella, pues para que podamos trabajar redes sociales con un personaje en particular. Bueno, también nos van a incluir en todo lo que hagan con este departamento, porque además ellos han sido... ellos han sido específicamente, digamos, los que han tratado de tener como una vinculación con la universidad para hacer la presentación, entonces, presentación de notas y presentación en general de muchos trabajos que venía haciendo Mercadeo.
Entonces, tienen muestra de vestuario en un museo como de diseño, van a hacer un desfile, en octubre piensan hacer como algo de Halloween. Recuerdan que nosotros habíamos pensado en tener como una actividad. Entonces, creo que están definiendo, por ejemplo, que los cursos elijan las temáticas. Y esas temáticas es que, por ejemplo, un curso elige la temática circo, otro curso elige otra temática. Entonces, todo el mundo tiene algún distintivo, se pinta la cara o se pone un sombrero o alguna cosa así para celebrar lo que es el Día de los Dulces de los Niños y finalizando pues nuestra actividad de octubre. Básicamente pues aquí vamos adelante con todos los temas. Pensaría yo que vamos bien. No sé si tienen algún comentario, algún avance, algo que quieran saber. No, yo por ejemplo solo estoy esperando las fotos. Sí. Hoy estuve en la universidad para el tema de los pagos y eso. Entonces tuve como la intención de pronto de entrar, pero no sabía cómo estaba funcionando, si uno puede ir en cualquier momento y entrar o están estrictos con ese tema. Sí, claro que sí. Sí. Claro que sí, sí. No hay ningún problema. Yo Mm, estuve allá todo el día, estuve desde las 8 de la mañana hasta las 5. wow. Entonces, me hubieras avisado, nos Sí, hubiéramos encontrado. sí, es cierto. En todo caso, bueno, ahí vamos con ese tema. También estuve hablando con los de la Fábrica Nacional de Ideas, con el tema de la mascota. Me parece que llegamos prácticamente a donde es, porque ellos son los que han hecho el desarrollo de muchos personajes. ¿Vale la luz? El desarrollo de muchos personajes, el tigre de Suramericana, todos esos muñecos los han hecho ellos. Han hecho muñecos para Alpina, o sea, juegan a grandes ligas. Me estuvieron dando como una información interesante. Hay una fase previa para desarrollar el personaje, que tiene un valor importante como de 1,5 millones de pesos, sin mentiras, que es todo lo que hemos hecho nosotros a nivel de conceptualización, de identificar desde la misión, visión, los valores, lo que la institución quiere, el nombre de la mascota, qué tipo de mascota, justificar el tema. Me ha parecido interesante. Les dije, no, nosotros ya tenemos eso. Entonces, pues esa es una parte que no cuenta. Y por el otro lado, pues entonces tienen todo el tema de diseño del personaje. Fueron los mismos que hicieron la cabra de los Andes. Son los mismos fabricantes de la cabrita de los Andes. Estaba pensando en el material que no fuera, digamos, un tema como demasiado peluchón, que se deteriore, más bien que sea, pues, no sé, alguien me decía que como el material de los, pero ese me parece muy delicado, de los muñecos de Miniso. ¿Alguien ha conocido los muñecos de Miniso que son todos suaves? Son sumamente suavecitos, eso es como una cosa, yo no sé ese sintético de qué se trata, pero es súper, súper suave. Me parece un poco liviano para lo que es ese material. Perdón un segundo. Entonces, no sé si de pronto sea demasiado ligero, pero obviamente sí hay que tener un muñeco que dure. Me estaban contando que dependiendo del mantenimiento que se le haga a los muñecos, pueden durar algo así como 10 años. Los tigres de Sura duran más o menos como 10 años. No sé si alcanzan a percibir el tipo de... Llama Kevin. que se llama Kevin. El tipo de material que es demasiado suave. Profe, yo pensé por un momento que lo habías espichado y hablaba. Ah, que los piché y habla. A ver, los picho. Me llamo Kevin. Hola, Miguel. Soy Kevin. Vengo así, pero mi mamá me mandó los dientes para acá.
Entonces, Es que Pues está así chévere, profe. es Kevin. Y así es Kevin. oigan a la otra, que es que así se llama Kevin. Y así se llama Kevin. mejor dicho, me van a catalogar como la profesora más seria de la universidad en esta clase. Sí. Ese es un material muy, muy delicado, es casi como una tela de mueble delicada. Ese es propio de Miniso. Sí que es un material propio del Miniso. Entonces, pues no sé, de pronto sí tiene que ser algo como más resistente. Y por dentro va un traje como tipo licra, para que la persona se ponga antes del muñeco. Y lo que son las manos y las paticas son las partes que más se deterioran. Entonces las hacen separadas para que uno vuelva a conseguir tanto las manos como las paticas. Claro, las paticas están en contacto con el suelo todo el tiempo. Entonces me pareció interesantísimo. El zorro es el que creo que va ganando, ¿cierto, Nidecita? ¿El zorro? Sí, el zorro. Es Y que no estoy segura si era el zorro y el lobo, o el lobo. es que yo no O sé es el por que va ganando, profe. ¿El lobo? Sí. Que pues Ah, que yo el recuerdo era lobo. lobo. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Entonces, bueno, ahí hay una cosa que se trabaja desde el punto de vista de marketing sensorial y la idea específicamente es, nos quedamos en 532 respuestas, pero estamos estancados como ayer. Yo no sé, esta mañana yo estuve tentada a cerrar el estudio, pero, pero yo dije, ay, si alcanzara a llegar a 400 y resulta que, oh sorpresa, llegamos a 539 respuestas. Entonces, pues me pareció interesante. No sé si el día de mañana alcancemos siquiera a llegar a las 600. Entonces, Profe, pero se está replicando la encuesta porque, no sé, siento que no, a mí por lo menos no ha llegado en ningún grupo. Le pregunté a algunos compañeros de otras asignaturas y me dijeron como que, ah, sí, por ahí llegó, pero fue como tipo, se perdió entre la información y cosas así, entonces sería chévere como pues recordarles, ¿no? volvamos a mandarla. Sí, o sea, yo creería que sería bueno reenviárselas como recordándoles a los que no han participado que la hagan nuevamente y ponerle la fecha de terminación, porque, por ejemplo, alguien me preguntó, venga, pero yo no pude hacerla, pero ¿hasta cuándo está eso? Yo no, por allá hasta el lunes, tiene el fin de semana para hacerlo, entonces cuando le ponen una fecha, ya la gente como que, ah, lo tiene pendiente, lo tiene como con mayor compromiso, creería yo. Ok. Bueno, entonces ahora pues hagamos el ejercicio de compartir nuevamente la información. De verdad que es importante porque que sea una muestra representativa para la universidad es interesante. En este momento vamos 22,2% el lobo con 120 personas votando por él. Luego sigue a 13,5 el oso de anteojos con una diferencia muy pequeña, 13,3 el zorro y una diferencia muy pequeñita, 13,1 el cóndor. Pero igual, pues la diferencia que mantiene el lobo es grande. Y a nivel de nombres, entonces tenemos 8,9 con Otis y en 8% hay 3 empatados, Foxy, Draco y Colombianito. Y hay también 3 en 7%, Otto, Roku y Fénix. Entonces, pues ahí está, los comentarios son bastante positivos. Eso es lo que necesitamos, que la gente haga comentarios edificantes, que se una, porque pues lo que buscamos es pertenencia, ¿no? Entonces, me parece interesante. Me sorprendió Draco. Draco, sí. ¿Quién puso Draco? ¿Tú? Sí, ¿no lo habíamos puesto?
No, sí, nosotros pusimos Draco, pero no me acuerdo quién fue el No, gestor de no. Draco. Ahí está la respuesta. Miren que el me- tigrillo que no pensa. Señora, Draco salió fue porque estábamos molestando con Miguel diciendo los de Ay, Harry oiga, sí. Potter. ahí Ay, ¿verdad está. que sí? Fue por molestar. Ajá, Vea, pues. ahí está, ahí está. Bueno, igual, pues Otis es el que va ganando. Lobo, Nos vamos por la Otis. 30 para las... Bueno, por la 30, listo. ¿Sí? Sí, dale, Eso. dale, por la 30 está bien. Bueno, muy bien. Entonces, en estas vamos. En estas vamos, me parece interesante pues el ejercicio. Si tenemos posibilidad de compartir, excelente. Pues es importante para la universidad, me parece que a nivel estadística está bien interesante. Bueno, muy bien, entonces ahora voy a compartir, pero la presentación de PowerPoint. Esta parte de cambio de las organizaciones y del comunicador que está en la organización es de vital importancia. Porque pues obviamente de esto depende el éxito de muchas campañas y de muchas cosas y de la conceptualización de este proceso de comunicación. Entonces, pues habíamos dicho el viernes con mucho cansancio y como muy agotados, que dentro de estos cambios, pues tenemos, por ejemplo, si están viendo la diapositiva completa, sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, listo. Estamos pasando de comunicación masiva a comunicación relacional. Este tema es importante porque ahora no es, o sea, la comunicación masiva era muy impersonal. La comunicación masiva era gastar una plata importante en la visualización de una cantidad de contenidos, pero a la hora de la verdad, pues uno como que no... Antes era absolutamente necesario hacerlo por medio masivo. Fue cuando empezaron a hacer los medios alternativos y los mini medios que vimos la necesidad de establecer relaciones a partir de la comunicación y eso es diferente a gestionar comunicación masiva. La comunicación masiva está muy bien para el tema noticias, pero para el tema organizacional no, porque a cada audiencia se le habla desde un tono o desde un contenido completamente específico y especial para ese tipo de audiencia. Entonces nosotros pasamos de lo que es comunicación masiva a comunicación relacional. Cuando estamos pensando en los productos, que pues no estamos lejanos a generar contenido acerca de los productos que tiene la compañía, es decir, a generar credibilidad no solamente sobre la marca, sino sobre el producto como tal. Obviamente la gestión se viene a confundir un poquito con temas de publicidad y después de los temas de publicidad con temas de mercadeo, pero comunicación también hace su parte. Antes se anclaban mucho esos discursos desde el punto de vista de la calidad. Hoy en día se presentan integralmente porque las personas lo que tienen que ver es el beneficio de consumir o de adquirir. En general, hoy en día está planteado todo a nivel de beneficio. Cuando yo tengo un beneficio, ese es como el foco o el eje central. ¿Qué es lo que yo recibo a cambio? ¿Qué es lo que a mí me van a entregar versus yo entregar mi plata o yo entregar mi tiempo o yo entregar mi retroalimentación? En fin, ya todos en este momento estamos viendo que esta gestión comunicacional se vuelve integral y obviamente es un tema de expertos. Cuando estamos hablando de tecnología, antes lo que hacíamos era identificar un poco la capacidad técnica diferencial, es decir, lo que teníamos que nos hacía diferentes. La forma en cómo estaban hechos los productos, cómo habíamos avanzado
industrialmente, desde el punto de vista de las plantas, desde la capacidad de producción. Entonces, por ejemplo, les voy a mencionar un solo producto. Pensando en Doña Dicha y pensando en cualquiera que esté en Asaditas Gourmet y cualquiera que esté en el plano de los alimentos. Un producto que es sumamente colombiano es la empanada. La empanada es tal vez de las colombianadas más auténticas y antiguas que nosotros tengamos. Una empanada. Y las empanadas las hay diferentes en todas partes de Colombia. De hecho, no es solamente un privilegio de Colombia, también hay empanadas en Venezuela, hay envueltos, hay una cantidad de cosas, pero digamos que se trata de una masa que por fuera es crocante y por dentro tenemos diferentes rellenos. Entonces, las empanadas que, digamos, a la gente más le gustan son las que están rellenas de papa y con un poquitico de carne, ¿cierto? Pero fuimos con el tiempo evolucionando con el tema de las empanadas y entonces las encontramos rellenas de pollo y de piña, las encontramos con jamón y con piña, mejor dicho, las encontramos hasta con pedazos de enjalme. Pero fíjense que en un proceso industrializado, ya hoy en día, lo que antes, o digamos lo que manualmente se demora un fabricante de empanadas haciendo, digamos, la masa y tratando de pasarla por los rodillos y verificar que esté con el grueso que se supone debe estar, luego la extienden y luego traen unos aparaticos de corte y cuando ya se tiene toda la telucha, que es la de por fuera, empiezan a ponerle el relleno y después del relleno a voltearle las puntas. Yo creo que todos hemos visto cómo es el proceso de producción de la empanada. Pero ahora hay máquinas rellenadoras. Entonces, mientras uno puede decir, digamos, en una hora, ¿cuánto hará en una hora una empanada, Miguel? ¿Por ahí unas 40? ¿Cuánto qué, profe? ¿Cuántas empanadas alcanzas a hacer en una hora? Uy, como, no sé, como, sí, por ahí 50 empanadas, supongo. Por ahí como 50 empanadas. Sí. Hoy en día, una máquina rellenadora es capaz de hacer algo así como de 2.000 a 3.000 empanadas en una hora. Entonces la diferencia es grandísima y obviamente el corte es perfecto y el relleno viene en la misma cantidad y viene, digamos, baja hacia la masa de la misma forma y entonces ellos garantizan que ni la empanada ni se rompe, ni se le va a salir el relleno, ni va a quedar una más gorda que la otra, ni va a quedar una con más o menos contenido, no. Específicamente es un proceso industrializado. Hoy en día es como por dar un ejemplo. Si nosotros pensábamos que antes a nivel de comunicación de producto era el tema de capacidad tecnológica, hoy en día sobre los temas que nosotros debemos recaer específicamente es sobre capital intelectual. Ahí hay una gran diferencia. Tecnología la tiene cualquiera, pero capacidad intelectual no la tiene todo el mundo. Es más o menos como una pista para nosotros poder identificar con qué es que trabajamos específicamente. Y ahora esto no quiere caminar. Listo. No, ahora caminó tanto. Antes, por ejemplo, todo lo importante estaba centrado sobre lo local y sobre lo regional. Ahora tenemos visión global, que es algo muy importante. Todo este proceso de internacionalización que nosotros vemos ha cambiado un poco el discurso de muchas cosas, de mucha gente, de muchos temas que se manejan a partir de los medios. Entonces, aquí vemos cómo no solamente desarrollamos una visión global, sino que esa visión global tiene un impacto sobre lo local. Como quien dice, esto pasa en el mundo y aquí en Colombia
nosotros lo vemos y lo sentimos manejado de X o de Y manera. Entonces ahí hay un cambio. Antes era muy válido presentar los desarrollos industriales. Hoy en día no se habla, no se especifica tanto que sea industria o no. Lo que más interesa y lo que más importa es el tema del servicio. Y ese sí es un valor absolutamente diferencial. Por eso las compañías que deseen implementar unas nuevas políticas y definir muy bien cuál va a ser el papel de sus comunicadores, no es sino que se pongan a pensar en todas estas variables. ¿Y por qué pensar en las variables? Pues porque ahí está toda la condición que nos podría presentar en este momento la empresa privada y pues no solamente vemos qué pasa con la empresa privada, quién sobresale, quién de tal compañía o de tal grupo y pues bueno, hay una fase positiva que es la del reconocimiento, que es la del aplauso, pero cuando esto se queda específicamente solamente de puertas hacia adentro, cuando yo lo quiero sacar, obviamente esta participación y este performance y esto que yo voy a mostrarle a la opinión pública, pues cambia para todo el mundo. Entonces, se dice específicamente que nosotros trabajamos en el tema de los servicios, trabajamos porque el relacionamiento de esos distintos públicos no vaya a ser una capacidad rodeada de distancias, de apatías y de frialdad. Ahora el concepto es completamente diferente. Ahora hay que interactuar con las personas. Hay que ponerlas en la dimensión o en el canal donde nosotros queremos que ellas estén, ¿cierto? O de pronto ellas nos llaman a formar parte de su canal y nosotros llevamos todo lo que es la información institucional y hacia dónde queremos ir y todo ese poco de cosas que a veces pues uno dice, bueno, pero yo ¿para qué? ¿Para qué me meto con eso? Ah, no, si necesitas interacción de tu compañía con visualización internacional, entonces bienvenido es que se ponga acá las pilas a revisar todo lo que forma parte de una estrategia. Continuamos entonces en ese cambio de ese mundo, por ejemplo, aparece en la palestra una entidad llamada ONG y las ONG son como las voces comunitarias. Esas voces comunitarias obviamente tienen que interactuar con el gran público porque por eso es que ellas se dan, ellas son una línea de pensamiento de un grupo que es completamente aparte, chiquitico o lo que sea. Ah, Miguel, ¿viste el desastre universal del Parque Nacional hoy? ¿Invadido de gente? Ah, sí, 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 sí. Yo apenas lo vi me acordé de ti, profe. Yo dije, ah, esto se refería a la profe. Claro, y entonces Sí, no provoca porque no sabe uno si hay inseguridad. La cosa es que sí, en el marco de antes de que ellos llegaran, sí había mucha inseguridad. Ahorita pues tal vez como que el delito por esas calles se ha frenado un poco. Lo que es verdad específicamente es que pues esta gente piensa quedarse un buen tiempo, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué hago colación al tema de los grupos indígenas? Porque, entre otras, yo no he visto qué es lo que han hecho a nivel mediático para resaltar que ellos están acá en pleno sitio céntrico. Pero eso es un caos, eso impacta negativamente la zona. Y pues aquí estábamos en el tema, por ejemplo, de cómo podría intervenir el Estado en los procesos comunicacionales. Entonces, pues obviamente me acordé de la minga indígena y de todos los indígenas que hay ahí, porque ellos están poniendo un tipo de conversación que no permite interacción con alguien, es decir, uno ve los gestores de convivencia, ve gente de la alcaldía con uniforme rojo,
ve gente de la alcaldía con uniforme azul, ve gente del Ministerio de Gobierno con chaqueta blanca y así sucesivamente. Hay mucho interlocutor, pero poca información acerca de, bueno, ¿y estos se vinieron a qué? ¿A chupar frío? ¿A buscar una pulmonía? ¿A que esos muchachitos? Claro que los niñitos están felices, les voy a decir, porque ellos se armaron una piscina ahí donde está hay como una especie de pileta donde está el monumento a Rafael Uribe Uribe, y entonces los chinos juegan ahí, los chinos se bañan ahí, los chinos hacen de todo, pero ese parque está vuelto leña. Entonces, pues ahí realmente hay que ver específicamente nosotros como comunicadores qué haríamos. Entonces, necesaria la interacción de las ONGs. Antes de pronto teníamos un acceso limitado a la información. Hoy proliferan los medios. Lo que hay son medios. Medios, mini medios y medios alternativos. ¿Alguien me puede contar cuáles son los que están en los mini medios y en los medios alternativos? Para que nos vayamos entendiendo. ¿Alguien tiene alguna referencia de esta clasificación? No, profe. Pues medios alternativos me suena, pero mini medios me confunde. Y hay que tenerlos claros porque son los escenarios de comunicación nuestro. O sea, nosotros podemos tener los medios masivos que ya sabemos cuáles son. Prensa, radio, televisión. ¿Sí? Cuando miramos los medios alternativos son todas las redes sociales y lo que se cuelga por medio digital, que vendría a ser, por ejemplo, en Google y todo eso, todo lo que está en la nube. Eso es un medio alternativo. Ya no estamos preguntando quién es más fuerte, porque hace unos años, obviamente, que no existían ni las redes ni medios digitales, pues lógico que los medios masivos eran los reyes, ¿no? No había sino prensa, radio y televisión. No había absolutamente nada más. Nos atrevíamos a incluir el cine como medio de comunicación. Y sí vale la pena desde el punto de vista que, pues obviamente el cine tiene un mensaje, tiene un tratamiento de cámara, tiene un diálogo, tiene una intención, tiene, bueno, tantas cosas que tiene el cine. Sin embargo, es más que todo, como lo llaman, el séptimo arte. Entonces es la utilización de un concepto prácticamente audiovisual que tiene una característica propia, específica, y pues digamos, no se diga más, es el de los efectos, el del manejo del tiempo laxo, el de la profundidad de la cámara, el de que sugiere, por ejemplo, con lo que vemos los olores de las cosas, con una capacidad descriptiva y narrativa impresionante, acompañada obviamente de la parte histriónica, que es la de los actores, y pues todos los recursos que tenemos en eso, ¿no? Las voces en off, los narradores, los mismos personajes haciendo toda la historia. Es decir, ahí ese medio se queda como el séptimo arte porque es otra cosa completamente diferente. Y llegamos al mini medio. ¿Cuál es el mini medio? Todo lo que existe en grande, pero que es chiquito dentro de la organización. Entonces, podemos tener una emisora propia nuestra. Fíjense que nosotros tenemos la emisora de IUDC. Igual se puede, digamos, parecer, solamente que en contenido se diferencia un poco la cosa, se puede parecer al funcionamiento de una emisora grande. El mini medio es el medio grande en pequeñito. Entonces, el periódico que hago para la compañía, la publicación que hago para la compañía, entonces ahí ya van periódicos y revistas, todo lo que son medios impresos. Tenemos radio y tenemos obviamente producción audiovisual, y esa producción audiovisual la categorizamos como producción audiovisual igual de la que venimos haciendo todos los días.
Unidimensional del mensaje, con una sociedad que es la que acompañaría al pensamiento complejo. Y el pensamiento complejo, ustedes ya saben que es donde confluyen distintos tipos de profesión, distinto tipo de gestiones, unas más, digamos, engalanadas desde el punto de vista intelectual que otras, ¿sí? Hay unas que son pues mucho más básicas, en fin, pero todo lo que se haga en comunicación generaría entonces la posibilidad de la bidireccionalidad, la posibilidad de la interacción con otros profesionales, otras lecturas que cada quien hace, y ahí estaríamos nuevamente volviendo al concepto de, ay, ahora me fue la paloma, ¿cómo se llama? Del pensamiento complejo. Cuando existen motivaciones de consumo, antes era, digamos, como proyectar en los grupos objetivo la necesidad de consumir. Había que Yo me acuerdo mucho que en los años 70 las mujeres empezaron a fumar muy públicamente, ya venían así pues desde hacía añitos, ¿no? Pero se volvieron expertas en fumar. El cigarrillo era una lectura de independencia, una lectura de intelectualidad, una lectura de, mire, yo también puedo ir a la universidad, yo soy mamá, pero pues a gatas voy a la universidad, yo optimizo el tiempo, hago tantas cosas. O sea, estos ejercicios son interesantísimos para lo que hoy en día hacemos a nivel de comunicación. Y el comercial mostraba una mujer empoderada, ¿no? Una mujer que había dejado la falda y se había puesto, por ejemplo, el pantalón de los años 60. Una mujer que ya no utilizaba mucho el concepto talego, es decir, nada apretado a la figura, y lo que se veía con estas muchachas completamente rebeldes en esos videos que existen en este tipo de bebida naranja que organizan allá, hemos dicho que venden allá en Bienestar. No que venden en Bienestar, sino que promocionan por ahí. Bueno, en fin. Entonces nosotros cambiamos específicamente la estrategia. Entonces, ya la motivación no es específicamente el consumo. La estrategia tiene que ver con una razón para elegir y eso es muy diferente. ¿Cuál es el beneficio que recibes tú? ¿Qué es lo que cambia en tu vida a raíz de consumir o de dejar de consumir? No es el consumo como tal. Esas muchachas que empezaron a fumar en los años 50 y los años 60 con esos comerciales de cigarrillos, eran unas mujeres libres ya, unas mujeres que empezaron a usar blue jeans, que empezaron a usar pantalones, que abandonaron la falda, que tenían como una especie de lectura de rebeldía. Entonces ya ahí la cosa cambia. Y la cosa cambia todavía más cuando uno, al recibir el mensaje, sí, podrá haber una motivación de consumo por parte de quien hace el comercial, pero normalmente el anunciante lo que le soluciona a uno es un problema que uno tiene, un problema de dejar la ropa blanca, un problema de que la ropa no se le motosee, un problema de nutrición, un problema de dinero, un problema de calidad, un problema de tamaño, un problema de rendimiento. Y ahí es donde se ancla la razón del consumidor. Entonces la cosa está cambiando. Entonces allí ya no invitamos solamente a consumir. No, no podemos invitar solamente a consumir. Ahora el consumo es responsable. Entonces eso es lo que hace, digamos, a nivel de cambio hoy en día, esta gestión del comunicador. Como les decía, pues ya no somos más hacedores de medios, hacemos una gestión estratégica, somos facilitadores de proceso y necesitamos permanentemente medir. Si no medimos, estamos en la olla.
Antes las cosas eran ancladas en el sentido común y hoy en día la contraposición no está en el sentido común. La contraposición está en la generación de un valor agregado. O sea que todo lo que nosotros trabajemos tiene que agregar valor a la organización. Antes se hacía una comunicación para mantenimiento de las relaciones, para mantenimiento de las distintas audiencias, en fin, no. Hoy nosotros nos preparamos para que las empresas estén sólidamente identificadas con el concepto comunicación y lo manejen al dedillo al dedal, pensando en sus movimientos macro, ¿no? En absorciones, en integraciones, en fusiones, en compras, que es lo que está, digamos, como de moda. Pues obvio, uno encuentra por ahí de cuando en vez, mira, te vendo mi empresa y lo que sea, ¿no? Hoy en día, para poder crecer, me tengo que aliar con otro que esté en la misma condición que yo, o a veces las alianzas son específicamente entre unos un poquito más fuertes y los otros más débiles. Nos buscamos para darnos la mano, para hacer equipo, y eso es un cambio completamente distinto. Antes pensábamos, por ejemplo, en el tema del activo, ahora miramos el tema de reputación. ¿Qué tan buena reputación tiene el producto? ¿Qué tan buena reputación genera el producto o el proyecto como tal? Antes veíamos a los medios como creadores y forjadores de mensajes. Hoy en día es al revés. Hoy en día existe una opinión pública que está formada, que es exigente, que de alguna manera, si bien es cierto, no puede definir qué es la opinión pública, porque es como un concepto ahí como medio etéreo, pero que de todas maneras une, reúne y logra muchas cosas. En fin, en este caso, por ejemplo, ya estamos pensando en los efectos que causa sobre la opinión pública, que además es exigente. ¿Y por qué es exigente? Porque selecciona el contenido. Entonces, ya no es tan fácil. Yo no sé si eso lo hablan Miguel allá en el canal. Antes era muy fácil, era, digamos, llenar como las expectativas de información. Hoy en día ya no es solamente eso, es eso y 457 cosas más. Entonces, ¿sí o no? Porque la gente está sobreexpuesta a la cantidad de estímulos que recibe desde el punto de vista de comunicación. Entonces, no se puede quedar con una sola cosita. Entonces, ya estamos evolucionando bastante. Las empresas, a partir de la comunicación, ven el fortalecimiento de la imagen, del mantenimiento de su reputación y de su credibilidad como toda una estrategia. Y esto es lo que representa que de alguna forma estén seguros dentro de su mercado específico. Ya no es tanto, pues obviamente el tema de la venta sí, pero el tema reputacional, la implicación que tiene, por eso es que entonces trabajan otros temas, trabajan el tema de la responsabilidad social empresarial, trabajan el tema de las fusiones, trabajan el tema del trabajo en equipo, trabajan el tema de irse, no sé, a un mercado con doble propósito, en fin, muchas cosas surgen hoy en día desde ese pensamiento estratégico. Muy bien, y entonces ahora pasamos al decálogo. En medio de todas estas transformaciones, pasamos al decálogo del cerebro local. Dice: los profesionales exitosos del siglo XXI deben reunir las siguientes características. Entonces tomen nota porque ahí está el perfil nuestro. Ser un ciudadano del mundo multicultural. Sí lo estamos haciendo. Esta mañana estaba yo pensando que yo me imagino que Miguel está obviamente focalizado sobre mucha información que viene de Europa y que está en Europa, pero no en el mismo peso está lo de Estados Unidos. Llega obviamente porque es una parte, digamos, como del contenido, pero nosotros aquí en Colombia como que estábamos muy acostumbrados a que nos contaran de lo local. Entonces,
es algo bien exótico que le den paso a un reportero que está en otra ciudad. Eso ya es exótico como tal. Y todavía más exótico en pensar hacer una estrategia comunicacional que esté pensando desde el punto de vista multicultural, que esté pensando en tocar escenarios donde cabe mucha gente con formas de pensar diferentes, años diferentes. Hoy en día tenemos que tener capacidad de adaptación, manejar con propiedad pues nuestro recurso idiomático, porque pues es digamos como una condición absolutamente básica. Ser un líder proactivo e interactivo. Hoy les dejé un video ahí en la clase y entonces obviamente todo está apuntándole al tema de crisis, ¿no? Porque es nuestro capítulo, en este momento estamos en el capítulo de la comunicación en tiempo de crisis y adicionalmente estamos viendo los impactos reputacionales que terminan afectando a las compañías y de alguna forma pues uno trata de evitar que las cosas pasen, entonces hay que entender que pudiera estar pasando en el mundo de la comunicación con un escenario como el que uno tiene en sus manos. Y entonces ahí es donde evidencio que empiezan a hablar también de liderazgo. Y es que está bien pensar en todas las características multi o polifacéticas que tiene que tener hoy en día el comunicador. No es solamente saber manejar sus medios, no es solamente tener un muy buen criterio, un buen sentido común, una llegada a interactuar con las distintas personas, potencializando este tipo de relación que se va haciendo todos los días. Por lo tanto, nos adaptamos a nuevas condiciones pues nuevas condiciones de trabajo, pero lo que es más importante, estamos expuestos a la coexistencia con las otras culturas. Aquí en Bogotá no tanto, pero por ejemplo cuando uno ve la gente en Nueva York, uno sabe que cada quien es de diferente nacionalidad. Y ese mismo grupo de personas, bueno, ese exactamente no, pero un grupo similar de esas personas llega a la organización. Y la organización empieza a tener personas que son oriundas de la India, oriundos de X o Y parte, o de aquí mismo de Colombia que no se entendió dónde era, en fin. Nosotros nos vamos encontrando en escenarios de hoy en día más con este tema de lo de la pandemia, porque hacia donde nosotros vamos específicamente ahorita es saber que el comunicador social cambió y el comunicador social tiene hoy, que se especializa en esta tarea, tiene una obligación, digamos, grande de entender esa transformación de ese público. Dice ser un comunicador efectivo, muy bien. Dice aplicar al empoderamiento como herramienta de gestión. Eso es bueno. Cuando tú a la gente la llenas, yo no sé si ustedes han visto que en determinadas empresas donde uno trabaja, cuando los jefes se refieren a una niña muy jovencita o un muchacho muy jovencito, todo el tiempo le están ensalzando la cantidad de condiciones que tiene para desarrollar un trabajo, la cantidad de situaciones positivas que se encuentran de su mano al estar en un grupo cuyo objetivo sea el trabajo y obviamente desde el punto de vista organizacional. Y entonces, pero uno a veces ve que las personas se quedan quieticas y no interactúan con nadie. Son pocas las que logran salir del cascarón. Y cuando uno quiere hacer una comunicación que integre, entonces debe mirar estos aspectos. Tener una visión universal, ser innovador, buscar alianzas estratégicas y amar a su gente. Ese es el activo más preciado que hoy en día tienen las empresas. ¿Cómo nos podemos adaptar al cambio? Entonces, ese video que les decía, les había dejado, habla de lo importante que es el trabajo en equipo.
sumamente importante. Es de la única forma que hoy en día uno puede estar, digamos, como seguro de poder cumplir con todas las temáticas, con las rigurosidades de este tiempo. Es que el problema es el tiempo que va demasiado rápido y uno como que no logra llegar o no llega a su tema, digamos, académico, notas para poder llegar aquí a esto. Todo el mundo está trabajando con mentalidad abierta, está trabajando con iniciativa, con empatía, con propiedad, con motivación. Bueno, en fin, son una cantidad de temas que confluyen hacia el trabajo en equipo y eso es lo que tenemos que lograr. O sea, un comunicador allá guardado en un rincón, un comunicador que solamente piensa específicamente en producir contenido y estar calladito sin interactuar. Claro, hay trabajos de trabajos, obviamente, pero necesariamente estamos enfrentándonos a trabajos donde lo que entrega el comunicador está en proceso de transformación. Aquí dice conocimientos básicos de comunicación. Dice la habilidad necesaria para dirigir una organización no es más importante que la habilidad de comunicación necesaria para coordinar esfuerzos. Y esto no está diciendo que el comunicador de una vez esté en posiciones de decisión o de alta gerencia o de jefatura, ¿no? En muchas oportunidades nos quedamos sin ese escenario y nos quedamos en el proceso de producción de contenido o de generación de relaciones sin siquiera llegar a aspirar a esos cargos directivos. No, hoy en día el secreto no está en eso. El secreto es en la coordinación de todo lo que se le pone como empeño a esa empresa para que logre sus objetivos. Y coordinar esfuerzos es de las cosas más grandes que hay. ¿Por qué? Porque ahí es donde fácilmente uno alcanza a ver la historia del resultado o uno encuentra el resultado. Entonces, pues es muy importante tener en cuenta eso. Vamos a ver entonces en qué contribuye la organización a la gestión organizacional. La comunicación debe permitir que las empresas se vean cohesionadas, se vean fuertes, se vean unificadas a nivel de criterio. Este ejercicio ha servido pues para comprobar muchas cosas. Hay gente que de pronto no había entendido que en la universidad antes las cosas pues llegaban a pasar, porque cada quien tira para su lado, ¿no? Entonces, mercadeo quiere las redes sociales, entonces no piensa en el estudiante, no piensa en el contenido, solamente piensa en darle esto o aquello. No le importa qué momento está viviendo comunicación, no le importa que sus técnicos necesitarían reconocimiento, bla, 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 en fin. No se está haciendo eso. Y resulta que hay que hacerlo, porque eso implica cambio. Y ese cambio es para beneficio del universo entero. Entonces, cuando uno tiene esta representación unitaria de la organización, entonces aparecen estos pilares. Genera diferencia de la competencia, identifica y transmite atributos de imagen, consolida reputación, imagen, identidad y marca. Esto es como el eje central, lo que yo tengo que tener dentro de una organización. La comunicación es una sola, no se evidencia diferente en ninguno de los otros departamentos, no, va a ser siempre todo igual. La estrategia obviamente corresponde a un plan estratégico general. Eventualmente, pues si le piden a uno hacer una que otra campaña que va como paralelo acá, pues también lo hacemos, pero el objeto central de esto es unificar el criterio, por ejemplo, que es algo muy, muy importante. Entonces, esta comunicación va ligada al desarrollo personal de la misma forma como va ligado al desarrollo del proyecto a nivel de
entidad. Entonces, por un lado, podremos tener principios corporativos, que es lo que está acá, más un proyecto profesional individual. ¿Qué me va a dar? Entre las individualidades, lo que yo voy a conseguir es específicamente que tenga una alineación en este objetivo específico. O sea, no que aquí hay como 10 y son un campo de paintball y pues todo el mundo le apunta a la derecha, a la izquierda en un desorden. No, aquí vamos a pintar todos del mismo color. Pero lo que vamos a ver es que a todos nos habrá interesado partir de un lineamiento específico que tiene la revista y que si vale la pena mencionárselo al resto de la gente, bien, y si no, esos son de esos secretos que uno se guarda porque uno no quiere, digamos, como ver ese tipo de información sobre la mesa. Entonces, cuando sumamos todas estas energías individuales, nos convertimos en un proyecto común que comunica para ganar avance de la organización en su productividad y en su competitividad, o avanza en las mismas fechas con comunicación o con cualquier otra unidad hacia la satisfacción personal. ¿Cuál es el papel de la comunicación en las organizaciones? Aclara tanto las ideas y pone de acuerdo a las personas que permite evacuar conflictos. Es decir, cuando hay una unidad de comunicación establecidísima, muy clara y que es como la parte central de toda la compañía, entonces, por lo general, de lo que se trata es tener muy claro el tema de la objetivación y quitarse cualquier ruido que tenga uno alrededor. Ruido puede ser una persona cansona, dañosa, que va con intereses diferentes a los que uno va, en fin. Transforma a los protagonistas de un combate de interlocutores en interlocutores de un debate. Entonces, no estamos luchando por las figuras, digamos, como que representa, digamos, cada quien en la individualidad, sino estamos tratando de actuar en equipo, siendo cada uno partícipe de las propias realidades de ese discurso y de toda esa narrativa que se va tejiendo y que de alguna manera le va a agregar valor a la organización. La comunicación permite una circulación y una difusión de contenidos sin obstáculos y hace saber que la estrategia es la única vía a seguir y hace que la comunidad que trabaja renuncie a otras hipótesis que pudieran dispersarse por fuerza. De la misma forma, este departamento pues va a promover la reconciliación más que la oposición. Entonces hay completa objetividad en ese tema. ¿Qué conclusiones pueden sacar ustedes de todo este carretazo con el trabajo que venimos haciendo? Pues lo que acabaste de decir prácticamente, permite pues como analizar todo lo que vienen haciendo mal y mejorarlo en sí. Brindar otra imagen de la que pues ya muchas personas tienen, no sé, hecha. Otra perspectiva diferente del Exacto. comunicador. Es que el comunicador ya no es cualquiera. Por eso es que siempre insisto en que deja de hacer medios para convertirse en un facilitador de proceso. Y desde su visión estratégica, obviamente interactuando con tantas unidades y tratando de hacer el trabajo lo más interesante posible, pues como que uno ve que realmente las cosas pueden llegar a pasar. Con este trabajo, hoy, por ejemplo,
los muchachos fueron, los compañeros de ustedes fueron a tomar unas fotografías, a hacer unos videos y a hacer unas entrevistas. Hasta ahí están gestionando la información porque están buscando material para poder generar unas cápsulas informativas. Pero cuando vieron que de alguna manera hay un discurso con la rectoría para que nos apoye y explicarle cuál es la razón de todo esto. Cuando la rectoría identifica que es una forma de llegar unidos a arreglar un problema, que es un problema que molesta a muchos, que es el tema de cómo volver a la universidad. No es preocupación solamente universitaria, sino del Ministerio de Educación y de muchas entidades universitarias, que adicionalmente nosotros le estamos metiendo la mano a temas que están muy quedaditos, como bienestar universitario, por ejemplo, y por otro lado está tratando el mismo proyecto de unir y de mover lo que pasa por diseño, que diseño de modas, lo que está pasando por veterinaria, lo que está pasando por bienestar universitario, el resultado, lo que se pretende, por el otro lado, el contenido que se va a manejar en redes sociales. Yo no digo pues que obviamente tengamos todo el éxito asegurado. Para mí es fundamental que adicional a todo esto, veamos un cambio en la respuesta del estudiante frente al contenido, que esta es una etapa muy compleja. O sea, aquí estamos viendo que sí, listo, y entonces antes, no, que el contenido es muy lejano, no, que no comunica, no, que de pronto no es lo que el estudiante quiere. Entonces, ahora vamos a probar desde el lenguaje del estudiante qué es lo que quiere el mismo estudiante y empezar a generar, por ejemplo, pertenencia. Soy muy colombiano, tengo una mascota que me identifica, la mascota aparece aquí y allá, el departamento este de diseño de modas le hace el outfit, se proyecta sobre un trabajo de visualización de la universidad con los muñequitos, desde el punto de vista talleres y el trabajo de proyección social que tiene esta entidad. Entonces uno ve que hay una cantidad de movimientos que ya dejaron de ser única y exclusivamente de contenido mediático, así fuera alternativo nada más, y pasa a ser como una razón de vida. Entonces es una estrategia detrás de una comunidad tratando de mover muchas fibras para generar muchísimos cambios, y entonces uno ahí dice, oiga, sí, pero es que efectivamente aquí el comunicador está haciendo una transformación. El comunicador está tratando de lograr que su ejercicio lo lleve a uno a otra cosa diferente, ¿no? A que la comunicación sea vista como un seguro, a que de alguna forma, por ejemplo, nosotros cambiemos la perspectiva que nuestra comunidad tiene, para hacer que los proyectos que cada quien entren en sintonía unos con los otros y hagamos un poquito de comunidad. Anticiparnos, por ejemplo, a los deseos que puedan tener nuestras distintas audiencias de cómo funcionar, a promover actitudes proactivas en cada uno de los grupos que participan, en asumir nuevos retos, en motivar cambios internos para que se proyecte esto hacia el exterior, trabajar el tema de cultura organizacional, que los productos y todo lo que nosotros vamos a trabajar de alguna manera esté inyectado con el tema de esta cultura que es evidente en todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ahí hay un cambio y sumamente profundo. Ese es el comunicador moderno, ese es el relacionista público que piensa específicamente en ser un estratega, en ser un líder, en generar tantas situaciones que agregan valor a las organizaciones. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Miguel? Bien, profe, lo pone a uno a pensar mucho sobre el papel y la importancia del papel más bien que uno desempeña en cualquier espacio, en cualquier lugar, porque no, eso creo que va más allá del tema laboral. Uno aplica todos esos conceptos y todas estas
características que uno debe cumplir como comunicador mucho más allá de lo laboral. Sí, exacto. Ajá. Es, Entonces, sí, me parece chévere por ese lado, pues. es correcto. Fíjate que, por ejemplo, tú que estás metido en una compañía cuyo objeto social es desarrollar información, ahí uno no lo nota tanto. Uno ahí lo que ve son las experticias de las condiciones técnicas en las que cada quien hace lo suyo. Pero cuando uno entra a formar parte de grupos interdisciplinarios para construir estrategias desde el pensamiento complejo, y el pensamiento complejo es lo que piensa el de mercadeo, lo que piensa el gerente desde su parte de finanzas, lo que piensa el contador, lo que ahí uno tiene que desbaratar el discurso de todo el mundo y meterse como una matica de mafafa que se va a poner a la tarea de voltear a todo el mundo a trabajar por un objetivo común. Y ahí uno sí encuentra diferencias en la gestión que uno desarrolla dentro de la organización. Entonces, claro, ha cambiado. Cuando yo les decía que en mi época esto no existía, pues no existía. Estos son conceptos que han surgido últimamente, pues que obviamente marcan la pauta de un comunicador diferente, ¿no? Es un comunicador que se convirtió en estratega, un comunicador que tiene un discurso distinto, un comunicador que tiene un actuar distinto, un comunicador que se preocupa por muchos temas. Nada más el solo ejercicio de trabajar por la cultura organizacional, con eso uno ya tiene suficiente. Entonces, pues, bueno, muy bien. Acá voy a compartir nuevamente pantalla. ¿Alguien quiere hacer algún comentario con respecto a eso? No sé si está Dani. Dani, Señora, ¿su merced quiere no, hacer algún comentario con respecto a esta nueva visión del comunicador? pues la verdad sí, como que uno lo pone a pensar, como decía Miguel, porque uno venía como con lo básico, no tenía como los conceptos simples, pero ya esto es como algo adicional a lo que uno debe estar ya mentalizado pues para un futuro en donde uno tiene como tener estos puntos claros, más que todo el decálogo de pues como lo de del comunicador, esos 10 tips que nos mostrabas ahí en la, en la, en la presentación. Entonces yo creo Ajá. que sí hay que como que tener en cuenta todos estos puntos que son importantes. Ok, gracias. Sebastián. Profe, digamos que es muy importante y un punto que tocabas en la presentación era sobre tener como una mente multicultural, como saber de hartos temas para poder abordar esos nuevos mensajes que se están transmitiendo en los diferentes métodos de las empresas, como la organizacional, y cómo digamos que se basa más en cómo las personas recibirán el mensaje y, y de esa misma forma es como la creatividad de uno para crear esos mensajes y buscar ayudar a la organización a salir adelante. Correcto. Lore, gracias. Gracias, Sebastián. Lore. Profe, dame un minuto, ya te contesto. Ok, Dame un ok. minuto. Caro, Hola, profe. ¿cómo vas, querida Carito? Bien, profe. Bueno, pues digamos que obviamente todo lo que el carretazo, como tú nos dices, que nos contaste, es importante. Por ejemplo, en mi área yo lo veo día tras día en la empresa en la que yo trabajo. La directora como tal de talento humano y de comunicaciones es una comunicadora social organizacional. Y digamos que todo este tema organizacional lo mueve mucho en el talento, en el recurso humano y en el talento humano de la empresa. Y pues obviamente es muy importante, allá nacen ideas en cada oportunidad,
Y digamos que en cuanto a mi empresa nos sirve mucho para hacer sentir muy bien al empleado. No solo se preocupa como tal de la comunicación externa, sino interna también, que pues en mi punto de vista me parece muy importante y más que uno se pueda sentir bien desde cada empresa. Correcto. Sí, señora. Muy bien. Qué bueno que lo evidencies, que lo veas y que puedas percibir los cambios que hay entre, pues digamos, entre las gestiones del comunicador, ¿no? Que es que uno tiene que comprobar que la cosa es así, que la gestión es diferente. Correcto. Sí, no, y si lo comparo, digamos, con otra organización en la que trabajé, allá sí, definitivamente el recurso humano no importaba, era pero nada, no importaba un carajo. Aquí donde estoy, sí, definitivamente ya el clima organizacional es algo que yo digo, de verdad me alegra mucho trabajar aquí porque nos quieren, porque se preocupan por nosotros, porque la comunicación interna es fluidísima, porque siempre están buscando la mejora continua y eso me parece algo muy, muy bacano en la empresa y de resaltar siempre y siempre estoy como muy agradecida con ellos por eso. Claro, es que eso hace crecer mucho a las personas y les hace cambiar, digamos, como su perspectiva, ¿no? Entonces, sí, eso es muy importante para el talento humano. Fíjense, Correcto, ¿no? Y así uno trabaja también con amor. claro. Nada más yo creo que ese cambio que puede estar surtiendo esta estrategia en la universidad que tiene a todo el mundo como atento, ¿no? Como desde el rector para abajo. Es que es importantísimo eso. O sea, por ejemplo, hoy que me reuní con el señor Carlos Andrés Moreno, él que siempre ya aprendió, porque él no era así. A los morenos no les gustan los discursos largos. Entonces todo lo quieren súper rápido, que uno les resuma. Imagínense yo resumiendo en breves palabras qué fue lo que pasó con el estudio y tantas variables que tiene y tantas cosas que son tan importantes para la universidad, que deberían contar con el detalle y el análisis por parte de la función directiva, pues porque al fin y al cabo implica un plan de mejoramiento en cada uno de los aspectos, ¿no? Pero entonces es rápido, el resumen, muestra a ver qué tienes, bla, bla, bla. Y siempre me decía, suena interesante, aparte del carretazo tan rápido que tuve que echarle. Entonces, las cosas no son así. En comunicación uno tiene que oír el discurso del otro. Por eso es que somos tan diferentes. Por eso es que nosotros podemos contribuir tanto en la medida en que toda esa percepción se nos convierte en un dato proveniente de la investigación que seguramente si uno lo maneja y le pone una estrategia y lo pone a funcionar y después lo mide, implica un cambio. Es que las cosas no se dan como de la noche a la mañana, como sacadas del sombrero, ¿no? Como sacadas ahí con la foto del mago, ¿se acuerdan el dibujo del tema de la incertidumbre? Entonces, a veces las compañías padecen de determinados males que no saben de dónde provienen los males ni tampoco saben identificar el mal que tienen. Y uno como comunicador se pone a percibir la organización, a sentirla, a observarla, a ver qué es lo que pasa con el uno y con el otro. Y uno empieza a sacar grandes conclusiones y a decir, hey, es que la cosa no va por aquí. O sea, es que aquí pasa esto con el talento humano, aquí pasa esto con este proceso aquí, en no sé qué. Y los análisis son distintos a los que puede llegar a ser un ingeniero, por ejemplo. La percepción es completamente diferente, porque nuestras conclusiones están sobre las perspectivas de las personas como seres humanos que trabajan específicamente por una cantidad de cosas interesantísimas, cada uno desde su ángulo y todo el mundo es importante. Pero ya por lo menos que dijera, no, suena bien, me mantienes al tanto, me muestras a ver los muchachos que están generando a nivel de contenido para el plan. Claro, a mí me interesa que él vea la utilidad de todo lo que hacemos, porque pues haber jugado con con toda una universidad para crear una mascota y que la universidad no vaya a poner atención acerca de eso, no, yo creo que no.
No debería pasar, pues. ¿Algún otro comentario de Nidiecita que va en camino o qué? No parece. Bueno, muy bien. Entonces, voy aquí a compartir nuevamente esto, porque es importante ver este cuadrito. Bueno, aquí vemos un cuadro muy interesante. El papel que desempeña el comunicador en una organización. Entonces, si ustedes ven, acá arriba hay un cuadro que tiene una cantidad de actividades. Pero acá hay otro que dice entendimiento, confianza y aceptación, y aquí información, comunicación e integración. Esto es lo normal. Administrar y direccionar flujos de información. Eso es lo que hace el comunicador. Generar sentido de pertenencia. Lo tenemos clarísimo con Unicolombiano. Diseñar y asegurar entendimiento de contenidos. Eso es lo que venimos haciendo. ¿Perdón? Perdón, profe, qué pena una pregunta. El comunicador prácticamente puede desempeñar un cargo como de talento humano, jefe de talento humano, coordinador de talento humano. Sí, señora. Si la empresa ve ¿Tiene que tener ese título? O sea, no, cierto, o sea, lo que hoy es, ¿existe ese título de talento humano? No. Claro. ¿Profesional en talento humano? Sí, es que mira, en relaciones públicas, en responsabilidad social empresarial, para determinar oficinas o gabinetes de comunicación, las empresas se buscan sus nombres. Y también se las buscan cuando están ligados a toda la potencialización de su talento humano. Entonces, pues cada empresa le da el nombre dependiendo de lo que la empresa quiera dejar ver con el nombre. Es como cuando uno le pone a una hija Gabriela y el abuelo se llamaba Gabriel. Entonces simplemente es volver femenino el nombre del abuelo, que fue el patriarca, y entonces las esperanzas están puestas de una manera absurda con la chinita que nació, ¿cierto? De la misma manera, nosotros bautizamos a las distintas áreas y distintos departamentos. Antes, por ejemplo, como creo que en algún momento les conté al inicio de esta clase, había departamento de relaciones industriales y ahí ese departamento de relaciones industriales tenía involucrado el concepto de cuidado del talento humano más lo que hace el relacionista con las distintas audiencias, ¿sí? Entonces, pero sí, hoy en día es tanto lo que nosotros aprendemos a aportar en este tema del talento humano, que eso que tú estás diciendo, ese cargo existe para nosotros. Lo que pasa es que también específicamente hay mucho psicólogo metido ahí. Y el psicólogo se supone puede gestar procesos de comunicación, pero nunca como lo haría un comunicador. El psicólogo se va a dar cuenta de situaciones que hay en la organización, ¿no? Sí, y claro. puede mirar el tema de pertenencia, es decir, el psicólogo puede diagnosticar. Nosotros con métodos de evaluación, con métodos de investigación, con la interacción con los públicos, todo lo que implica toda la parte estratégica, nosotros somos capaces de llegar a un diagnóstico, pero no solamente somos capaces de llegar al diagnóstico, también somos capaces de generar la estrategia para el cambio. Y esa estrategia para el cambio es justamente esa estrategia que nosotros dejamos muy clara cuando vamos a intervenir la compañía desde el punto de vista comunicación interna para que se vea hacia afuera con la misma salud y con la misma energía
con la que se tiene o se trabaja adentro. Bueno, ¿hay más preguntas o no? Qué pena, profe, no, no te contesté, pero sí, ya muchas gracias, me quedé, estaba con la duda de eso. Ok, bueno. Hay una cosa interesante también. Por ejemplo, el psicólogo nunca va a generar contenido, nosotros sí. Entonces, no solamente diseñamos un nuevo look y un nuevo lenguaje para el contenido, sino que le ayudamos a la organización a que entienda sus contenidos. Ayudamos, por ejemplo, a concertar ideas. Todo esto que ustedes están viendo en el cuadro lo estamos haciendo de manera práctica con el trabajo. Comunicar éxitos y fracasos de forma efectiva. Todo el ayayay, todo el dolor, todo lo que no ha funcionado bien antes, como se evidencia en las evaluaciones o digamos las entrevistas que estamos haciendo y las mediciones que estamos haciendo. Entonces es sumamente práctico el trabajo que nos lleva a concretar en qué estamos generando un plan de acción para salir de ahí. Estamos contando con que lo hicimos mal. ¿Recuerdan que hemos hecho ese ejercicio? Que hemos dicho, bueno, listo, la cosa funciona mal aquí. Si creamos otras alternativas, yo les decía, bueno, es que no se trata de reemplazar, se trata de sacar otras actividades que de pronto brillen más como lucero y que se le olvide a la gente que X y Y cosa pasa en el registro y control. Bueno, la coordinación de actividades para el logro de objetivos. Eso es importante y es tarea del comunicador. Coordinar actividades para el logro de objetivos, movilizar las audiencias hacia metas comunes, soportar la toma de decisiones, formar y educar en comunicación a sus interlocutores. Entonces, aquí vemos cuál es la importancia de este mundo donde se mueven las imágenes y las relaciones. Entonces, mantenemos las relaciones dentro de la organización. Trabajamos para alcanzar las metas tanto individuales como las metas colectivas. Logramos entender el papel que se juega desde cada uno de los cargos en la organización. Entendemos qué hilo se mantiene vigente para todas las partes. Coordinamos funcionalmente las labores interdependientes. Evaluamos los rendimientos, determinamos las normas que son necesarias para poder gestionar. Hacemos instrucción, desarrollo de procedimientos y políticas. Quiere decir que hay un tema de capacitación. Hay un tema de evaluación corporativa con la evaluación, la autoevaluación. En fin, estamos ayudando a contribuir a la toma de decisiones. Bueno, ¿tienen algún comentario más que hacer con respecto a este tema? No, profe, pues por mi parte, por mi parte queda claro, profe. La verdad, yo sí como que lo vivo día tras día. Qué dicha que lo vivas día tras día. Y qué bueno que lo Sí, profe, eso identifiquemos. es gratificante. Sí, y que lo identifiquemos desde otros cargos, ¿no? Porque es que hoy no sabemos, yo creo que hay Lore está que piensa en esa clínica. Pues no, imagínate que pasé una propuesta como empresa independiente y me fue mejor que siendo empleada, definitivamente. ¿De verdad?
Sí, no, ya, yo ahorita acabo contrato y les pasé la propuesta y les dije, yo hago esto, esto y esto y esto y lo hago desde mi empresa. Videos, historias, posts, pack de contenido, les dije, y les dije que en esa parte de pronto les podía ayudar, ya que ellos no quieren abrir una vacante como comunicadora social, Ajá, porque pues ellos lo que tú decías, ellos se apoyan mucho desde talento humano en esa parte de comunicación. Entonces sí, no quieren abrir esa vacante realmente, sino están muy enfocados en lo que haga las de seguridad y seguridad del paciente, o ajá. seguridad, seguridad en el trabajo, creo que es la otra área. Ah, ok, perfecto. Otra área que se llama seguridad en el trabajo y la otra área de talento humano. Entonces se apoyan mucho es como en otras cosas y no se están enfocando en la comunicación externa. Claro. Entonces, sí, pues lo que tú dices son como otras estrategias que a veces uno tiene que analizar desde otro punto de vista y las analicé y trabajé con el equipo de mercadeo y eso y no quisieron y ya después sí como que les dije como empresa Ujú. como, como que subcontrataran y al parecer sí, porque pues les daba como miedo hacer una inversión en el sentido de cámaras, de equipos, de elementos de trabajo, un buen computador. Entonces, pues creo que prefirieron como contratar. Bueno, pero eso está chévere porque, por ejemplo, con todo esto que hemos planteado acá, puedes armar distintas dimensiones y tienes trabajo para rato. Claro, y que así uno arma su propio equipo. Por ejemplo, yo puedo literal contratar a Migue para, no sé, un boletín de prensa si yo en este momento de pronto no estoy ocupada en otra área. Ujú. eh, el diseñador gráfico con otras cosas, hacemos equipo realmente. Lo que tú dices, de pronto con el mismo curso uno hace un equipo de trabajo con Dani que sabe hacer videos, no sé, muchos, cada uno tiene como su plus. Y su contra. Y todo lo que aporta. Qué bueno. Así es, tienes muchísima tela para cortar con todo esto que hemos dicho. Exacto. Bueno, muy bien, mis hijitos bonitos, entonces los dejo descansar. Quédense pensando en lo que es la gestión del nuevo comunicador, qué papel tiene en medio de las organizaciones y la importancia que tiene en medio de esas organizaciones. Hace que las cosas pasen. Y eso es muy, pero muy importante. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? No, profe. Por ahora todo bien. Entonces quedarían los videos para el miércoles, ¿verdad? Sí, sí, porfa, mientras este muchacho me ayuda porque la cámara tiene que tener el formato vertical. Ajá. Bueno, vamos a ver con qué sale este muchacho, pero pues están todos los del Soy Unicolombiano. Ajá. Y si los graban con el celular, profe. Pues también puede ser. Digo yo porque hay teléfonos con muy buena resolución de cámara que los videos quedan geniales. Si es iPhone, desde el 6 en adelante tienen cámara genial. Ok, bueno, Y bien. incluso muchos corresponsales donde yo trabajo, me quedé impresionado porque muchos de ellos enviaban sus videos con un iPhone 6 y salían con una calidad sorprendente. Entonces, si hay un teléfono con buena cámara, se pueden hacer con ese sin problema. Sí, bueno, yo creo que este tiene. Ajá, por ejemplo, no, ese no tiene una buena cámara, ese tiene 4 cámaras. Tiene 4. Sí, Exacto, o sea, con cualquier teléfono, profe, desde que lo graben en vertical, funciona, créame que funciona. sí, correcto. Al enviarlos, no me los envía por WhatsApp para que no se le baje tanto la calidad, sino La que me los calidad. envía por Drive o por Gmail o por correo, por cualquier otra forma que no sea WhatsApp. Listo, perfecto. Sí, señor.
Ahí Entonces, sería- estaremos haciendo votos porque la cosa funcione. Yo creería que nosotros podríamos aportar, si los compañeros pueden, con videos también, con una parte donde se asemeje un poco a algún espacio de la universidad, pues que no sea así como tipo la cama o algo así, ¿no? Sino como un espacio donde yo pueda decir que estoy en la universidad, ¿no? Ujú. Y decir esa frase. No sé, Daniel, Sebastián y los demás, que pues, o sea, podamos aportar también un video diciendo yo soy unicolombiano, porque sé que van a hacer falta bastantes. O sea, sé que van a hacer falta bastantes videos para eso y las fotos del regreso a la U si tocan allá. Claro, lógico. Sí, así es. Así es. Miguel, y qué pena, ¿y el videito sería para el miércoles, sí o sí? No, pues si se puede antes, mucho mejor, porque Porque yo no voy a salir de mi casa sino hasta el jueves otra vez que vuelvo, digamos que por fuera, vuelvo hasta el jueves. Yo lo podría grabar el jueves porque acá en mi casa como que en un rincón me va a tocar. y en cualquier otro espacio en la... Ah, o sea, que tú vuelves el jueves es a la empresa. Sí, entonces estoy como en otro ambiente que no sea la casa, que no se note que sea una casa. Claro. Sí, o puede ser un jardín, porque igual en la universidad hay jardines, o que tengas de fondo si tienes biblioteca. Ok, bueno. Puede ser un Ok. espacio así, o sea, puede ser detrás una biblioteca, puede ser detrás una pared como las de la universidad, que son tipo de ladrillos, puede ser, y así, o sea, hay muchos fondos que pueden parecer de la universidad. Listo. Bueno, vamos a mirar qué Bueno, se puede hacer. muy bien. Bueno, entonces si no hay más opiniones en contrario, pues terminamos. Muchas gracias. Un abrazo y que descansen. Gracias, profe, que tengas feliz noche. Buenas Gracias, lo noches. mismo. Gracias. Chao. Gracias, profe. Chao.